Una fábula china. El valor de la honestidad. En el Reino del Norte, en la antigua China, había un joven príncipe que se había preparado durante años para ser emperador. Sin embargo, todavía le faltaba un requisito. Según establecía la ley, para ser coronado era imprescindible que primero contrajese matrimonio. El príncipe anunció que organizaría una gran recepción para recibir a todas las muchachas de la corte que quisieran presentarse como candidatas para desposarse con él. Durante ese evento, propondría un reto, y la aspirante que fuese capaz de superarlo sería elegida como su esposa. Una mujer que llevaba muchos años sirviendo en el palacio se enteró de los planes del príncipe. No pudo evitar sentir tristeza, porque hace tiempo que era consciente del profundo amor que su hija sentía por el príncipe. Al llegar a casa y contar la noticia a la joven, se asombró al saber que ella también quería ir a la recepción. Incrédula, le preguntó: «Hija mía, ¿qué vas a hacer allí? Irán las muchachas más bellas y ricas de la corte. Olvida esa idea insensata. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». Y la hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Sé que no tengo posibilidades de ser la elegida. Esta es para mí una oportunidad de poder estar cerca del príncipe, por lo menos por algunos momentos. Eso me hará feliz». En la fecha prevista se reunieron en el palacio las muchachas más bellas, ataviadas con elegantes vestidos, adornadas con las más bellas joyas, todas y cada una de ellas con la firme determinación de convertirse en la nueva emperatriz. La joven enamorada del príncipe también estaba entre ellas, con sus humildes atuendos. El príncipe explicó por fin en qué consistía el desafío. «Daré una semilla a cada una. Aquella que dentro de 6 meses me traiga la flor más bella será la elegida como mi esposa y futura emperatriz de este reino». Aquel pueblo apreciaba mucho la habilidad para cultivar algo, ya fuesen valores, costumbres, amistades, relaciones. La propuesta del príncipe seguía esta tradición. El plazo dado para realizar el reto iba transcurriendo. La joven, pese a no tener mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla. Sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse por el resultado. Pasaron 3 meses y la semilla no daba fruto. Día tras día veía más lejos su sueño. Sin embargo, su amor era cada vez más profundo. El plazo de 6 meses llegó a su fin. Nada había brotado de la semilla. Consciente del esfuerzo y dedicación que había empleado en cuidar de la semilla, la muchacha le comunicó a su madre que, sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe una última vez. Llegó el día señalado, y todas las pretendientes estaban allí reunidas. Todas habían traído flores de gran belleza, con las más variadas formas y colores. La joven se presentó entre ellas con su vaso vacío. Estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado, y el príncipe observó a cada una de las pretendientes y la flor que había traído con mucho cuidado y atención. Después de pasar ante todas, evaluando una a una, anunció su decisión. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes se sorprendieron ante tan inesperada decisión. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: «Esta fue la única que cultivó la flor que la hace digna de convertirse en emperatriz. La flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles». En la sociedad actual, que ha hecho de la mentira una forma de vida, la honestidad es una hermosa y escasa flor, que hay que cuidar con celo para que no muera. En una época donde lo importante son los resultados, los logros, lo visible, cultivar el valor de la honestidad parece ser una pérdida de tiempo. Somos capaces de inventar los más variados argumentos para justificarnos, por miedo a decir: «Me equivoqué, tienes razón, no sé nada acerca de esto». El apresuramiento se ha convertido en un valor, encubriendo la falta de honestidad, con nosotros mismos y con los demás. La verdad, la sinceridad, la humildad
No son virtudes enfatizadas en las historias para niños, ni en la publicidad para adultos. Hemos confundido el significado de la palabra éxito. Si has terminado el día siendo leal a ti mismo, sin traicionar tus creencias y tus sentimientos, sin dejar de ser quien eres para obtener resultados o quedar bien, este ha sido un día de éxito. Siempre puedes hacer que este sea un día exitoso. De ti depende.